Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y habían tinieblas sobre la faz del abismo, y Rúa de Elohim se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Elohim, sea la luz, y es la luz. Aquella luz que resplandeció en el principio y las tinieblas no prevalecieron, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino y los suyos no los recibieron. Mas a todos los que los reciben, a los que creen en su nombre, le dio el poder de ser hechos hijos de Elohim. Oye Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Echad, Baruch Shem Kivó Malkuto Leolam Vaed. Oye Israel, el nombre nuestro poder, el nombre uno es. Y amarás el nombre de tu Elohim con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas. Y estos mitzvot que te ordeno hoy estarán sobre tu corazón, y los enseñará a tus hijos estando en tu casa, andando por el camino al acostarte y cuando te levantes. Lo llevas como señal en tu mano, como defensa entre tus ojos, y los escribirás en los postes y en la puerta de tu casa. Yud-He, el nombre de tu Elohim que te sacó de la tierra de Egipto donde eras esclavo. No tengas otro Elohim aparte de mí. No te hagas imagen ni figura de nada que esté en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en las aguas. No te inclinarás a ellos, ni les rendirás culto, porque Yud-He es un Elohim fuerte, celoso, que castiga la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen, pero trata con amor por 1000 generaciones a los que le aman y guardan su mitzvot. No hagas mal uso del nombre de tu Elohim, porque no dejarás sin castigo al que use mal su nombre. Acuérdate del día de reposo para consagrarlo al nombre de tu Elohim. Tendrás 6 días para trabajar y hacer toda tu obra, mas el día de reposo es consagrado al nombre de tu Elohim. No harás en él ninguna obra, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu buey, ni tu asno, ni el extranjero que habita entre tus puertas. Acuérdate que el nombre de tu Elohim en 6 días hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y el día de reposo descansó. Por eso el nombre de tu Elohim bendijo el día de reposo y lo declaró día sagrado. Honra a tu padre y a tu madre para que sean largos los días de tu vida sobre la tierra que el nombre de tu Elohim te ha dado. No mates, no adulteres, no robes, no digas falso testimonio en prejuicio de tu prójimo. No codicie la casa, la esposa, el esclavo, la esclava, el buey, el asno, ni nada que le pertenezca a tu prójimo. Emet. Con el favor, con la misericordia, con la ayuda, con la presencia del Elohim Todopoderoso, por medio de la palabra y de la sangre que derramó su Hijo. Estamos hoy en el capítulo número 29 del Testimonio del Espíritu, dándole continuidad al número 2, al capítulo número 2 del Evangelio Eterno, conocido erróneamente como el Evangelio de Juan. Gracias al Eterno, a Hashem, porque en verdad, hermanos, como dice, a veces teniendo ojo no vemos y teniendo oído no oímos. De manera que desde el principio es una revelación, más que todo, es una revelación de Elohim, su voluntad para el hombre que creó, para el hombre que escogió, en este caso Adán, para el pueblo que él escogió para sí, y para todos aquellos que estamos en el mundo y somos de él. Es una revelación de su gloria por medio de su Hijo. Aunque la vida eterna consiste en que lo conozcamos a él, el único Elohim verdadero, y a su Hijo, la palabra de Elohim que se hizo hombre,
pero todo el conocimiento que recibimos es por medio de la revelación de su gloria, por medio de la revelación de la verdad. No es una lectura simple de la palabra de Elohim, sino es la revelación que Él quiera darnos. En este capítulo 2 estamos tratando, ya vimos acerca de la boda, aunque hay más profundidades. Te digo que cada vez que comenzamos un capítulo, en verdad se abre el cielo. Por ejemplo, en el capítulo 2 ya vimos que comienza con una boda donde se encuentran, según relata, estaba allí la madre, estaba allí también el Mesías con sus discípulos. Y meditando esta mañana en esta palabra, me llevó al huerto de Edén, donde había un matrimonio, el hombre y la mujer, donde había un mandamiento de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Sin embargo, podían comer del fruto de todos los árboles del huerto, a excepción del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comieran de ese árbol, pues morirían. Entregarían pues esta creación a la voluntad de Hasatán, que en este caso había poseído a una serpiente, y de esa manera pudo engañar a Eva para que comiera y pusiera en una condición muy estrecha a Adán, por cuanto estoy seguro que amaba a su mujer, y que viendo que Eva había comido y que la muerte estaba sobre ella, decidía si no comer del árbol o comer y compartir la muerte con ella. Creo que el amor de Adán por Eva, por su esposa, por aquella que él dijo que era carne de su carne y hueso de su hueso, lo llevó precisamente a comer, pero también a transgredir el mandamiento que Elohim le había dado, y que una de las cosas que le dijo fue que por qué había obedecido la voz de su mujer. Vamos a leer en Génesis, el capítulo 3. Ya conocemos la historia del huerto, pero lo dice aquí, que la mujer, y vio la mujer que el árbol, estoy ahí leyendo en Génesis capítulo 3, era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Oyeron la voz de Adonai Elohim, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Adonai Elohim entre los árboles del huerto. Mas Adonai Elohim llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Elohim le dijo: ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Adonai Elohim dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Adonai Elohim dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste,
maldita será entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andará y polvo comerá todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñeces, con dolor dará a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que yo te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espino y cardos te producirá, y comerás planta del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelva a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Así que aquí está la desobediencia del hombre, por cuanto oyó la voz de la mujer y comió del árbol. No era la voluntad de Elohim ni que Adán ni Eva comieran de ese árbol. Pero dada la circunstancia de que ambos habían desobedecido, Eva diciendo que la serpiente la había engañado y Adán diciendo que la mujer que él le había dado por compañera, pues le había dado. De manera que hago hincapié en que Adonai Elohim le dice al hombre: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás. Cuando vamos al capítulo 2, usted dirá qué relación tiene uno con el otro, pero toda la escritura conducen a un mismo lugar, conducen al Mesías. Todas las escrituras tienen un mismo fin, que la revelación del Mesías. Aquí estaba el hijo de Elohim, estaba la madre y estaban sus discípulos. Y ella les dice que no tienen vino. Es decir, ella, como Adán y Eva, le estaba un poco que instando a que hiciera algo que ella le estaba indicando, que considerando la necesidad de aquel momento de la falta del vino, pues ella le está diciendo: no tienen vino. Dice: y faltando el vino, su madre le dijo: no tienen vino. Aquí ella lo está involucrando en una acción, lo está llevando a que revele su gloria, a que, como decir, haga algo, sabiendo ella quién era él, porque a ella sí se le reveló que este era el Mesías y el hijo de Elohim, pues se le había dado para que, como una madre, como una ayuda idónea, como lo fue la hija del faraón para Moisés, que lo acogió como un hijo sin ser verdaderamente su madre, y fue llamado hijo de la hija del faraón. De la misma manera, el hijo de Elohim fue llamado hijo de esta mujer, precisamente para que lo cuidara, para que lo quizás amamantara y lo guiara. Además, le diera de algún modo su filiación. Y ella como que lo está involucrando en una acción. Pero notemos que él le dice: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. De manera, amado hermano, que él detiene como que no tengo compromiso de hacer tu voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió, la voluntad
del Padre. Ahí observamos que en vez de él hacer la voluntad de ella, la está, vamos a decir, parando e indicándole: yo no hago tu voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Pero entendiendo que cuando ella dice a los que servían, haced todo lo que él dijere, fíjese, no lo que ella le está indicando, sino haced todo lo que él dijere, ya lo está dando la posibilidad de que él haga la voluntad del Padre y no lo está obligando a hacer su voluntad. He aquí, hermano, la diferencia de esta mujer y la diferencia de Eva. Cómo conducen los hechos para dar la gloria al Elohim viviente, para obedecer sus mandamientos y para no hacer la voluntad del mundo, para no, como decir, dejarse llevar por la tentación del mundo, una necesidad. Él tiene el poder, pues que haga algo. Y él entendió entonces que esta era la voluntad del Padre y mandó a llenar aquellas tinajas de agua para la purificación. De manera, amado hermano, que aquí hay un esquema, un contexto similar al de Génesis capítulo 3, donde hay una situación, hay una posible tentación para hacer ostentación del poder y de no hacer la voluntad del Padre, sino la voluntad de la mujer, y cómo ambos se someten a la voluntad de Elohim. Como ella dijo, haced todo lo que él dijere. Es decir, ella no le estaba dando una orden directa. Y él, pues, entendiendo cuál era la voluntad del Padre para revelar la gloria de su Hijo en ese momento, mandó a llenar aquellas tinajas de agua. De todas maneras, amado hermano, sabemos que por causa de la defección del hombre, por causa de la desobediencia del hombre, el Hijo de Elohim fue dado en sacrificio, no solo por nuestros pecados, sino por los pecados del mundo. De manera que en este capítulo 2, después que suceden estos hechos y él muestra su gloria ante los discípulos, convirtiendo el agua en vino, pues se acercan los días de la Pascua. Aquí lo dice en el capítulo 2, el versículo 13. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió el Mesías a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes y ovejas y palomas, y a los que cambiaban allí sentados, y haciendo un azote de cuerda, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó la mesa, y dijo a los que vendían palomas: quitad esto de aquí, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestra ya que hace esto? Respondió el Mesías y le dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Es importante decir que esto está ocurriendo el día 10 del mes de la Pascua, el día 10 del mes de Abid, del mes de la Pascua. Y el día 10, ¿por qué? Porque el día 10 de este mes está dicho que se debía escoger un cordero y separarlo. Debía de ser un cordero de un año, y separarlo de entre la manada hasta el día 14, en que sería ofrecido en sacrificio por la Pascua. De manera que esto está ocurriendo el día 10 y él se está ofreciendo como el Cordero de Elohim
en muerte, en sacrificio de muerte, para quitar el pecado del mundo, pero a la vez está diciendo que aunque su cuerpo va a ser destruido, al tercer día Él se volverá a levantar, es decir, a resucitar de entre los muertos. De manera, amado hermano, que de este momento hasta el sacrificio de su muerte hay exactamente un año. Debo decir que la palabra de Elohim es revelación, es profecía. La palabra de Elohim te habla hoy, pero te está hablando también en un contexto profético. De manera que sé que muchas personas no entenderán lo que voy a decir, pero aquí se cumple que Él es el Cordero ofrecido de un año precisamente para cumplir con el propósito de el Cordero Pascual. Es decir, desde este momento que Él se ofrece, desde este mismo momento que Él se ofrece, que ofrece su cuerpo en sacrificio, hasta que es sacrificado como tal, es levantado en sacrificio como tal, exactamente ocurre un año cumpliéndose que Él es el Cordero de un año ofrecido en sacrificio por los pecados el día de la Pascua, es decir, el Cordero Pascual. Por supuesto que ellos no entendieron esto, pero Él estaba dando concretamente, porque Juan en el capítulo 1 había dicho: este es el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. Voy a volver a Génesis para que ustedes vean otra relación donde luego que Eva dio a luz a Caín y Abel, dice que en el capítulo 4 estoy leyendo: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo: por voluntad de Adonai he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Adonai, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ella, y miró a Adonai con agrado a Abel y a su ofrenda. Todo el mundo, cuando han tratado este contexto, han mirado el corazón, y ciertamente de la ofrenda de Caín y de la ofrenda de Abel. Pero habiendo sido el Hijo de Elohim el Cordero ofrecido desde el principio de la creación, el Cordero que fue ofrecido en sacrificio y fue dado en sacrificio desde el principio de la creación, de manera que toda ofrenda que no sea dada por medio de del Cordero, pues sencillamente no es mirada con agrado. Caín ofreció de los frutos de la tierra, una tierra que estaba maldecida por el pecado, pero habiendo sido ofrecido el Hijo de Elohim como el Cordero de Elohim para quitar el pecado del mundo, y habiendo establecido escoger aquel Cordero de la manada el día 10, antes de que ellos salieran de la esclavitud de Egipto, para ofrecerlo el día 14, donde fueron liberados de la esclavitud de Egipto, y de la misma manera fuimos liberados mediante su sacrificio, fuimos redimidos de la muerte y del pecado y de la esclavitud de Satanás, es decir, de la esclavitud espiritual. Hemos sido redimidos por medio de la muerte del Hijo
de Elohim, hemos recibido la liberación completa. De manera que Abel estaba ofreciendo precisamente lo que Elohim había establecido por el pecado, lo que Elohim había establecido para que el hombre alcanzara gracia delante de Elohim, ofreciendo de los primogénitos de sus ovejas, pues, y de sus corderos, como aquel que dice, ofreciendo lo mejor de su rebaño en sacrificio para Elohim. Creo que hay una relación bastante estrecha con lo que estamos diciendo. Ahora bien, continuando en ese capítulo 2, donde dice que él se ofrece como el Cordero de Elohim, y él le dice: destruyan este templo. Y mira, hermano, para no hacer más tan extensivo, debo decir que, y eso está en Apocalipsis, lo voy a leer. En Apocalipsis, me van a tener paciencia un momento, porque voy a buscar, estoy buscando donde dice que él fue sacrificado desde antes de la fundación del mundo. En el libro de Apocalipsis ciertamente fue sacrificado luego que Adán y Eva pecaron. Dice que ellos se taparon, vieron sus desnudeces y se taparon con hojas de higuera, y que Adonai Elohim lo cubrió, es decir, con pieles de un animal. Para eso hay que hacer un sacrificio, y ahí lo que está indicando el sacrificio de su hijo en ese momento por los pecados del mundo. Apocalipsis capítulo 13:8 dice: también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyo nombre no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio de la fundación del mundo, es decir, desde el principio. Debemos de entender que el Elohim creador, que el Dios creador, considerando que el hombre podía fallar, que el hombre podía desobedecer, porque ante un mandamiento de no comer de aquel árbol, es decir, de poder comer de todos los árboles, excepto del árbol, del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, ante un mandamiento, pues hay dos opciones, de que el hombre obedezca o desobedezca. Pero, como digo, el Elohim creador, que es amor, no se quedó sin un plan para poder rescatar su creación y no dejarla en mano del maligno. Hemos leído aquí 13:8, donde todos aquellos que no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Hermano, si usted tiene una Biblia con concordancia, lea, busque la palabra Cordero donde está en todas las escrituras, para que podamos darnos cuenta que el Hijo de Elohim está más identificado como el Cordero de Elohim desde el principio de la creación hasta el fin de la creación.
Es decir, hay una relación total en las escrituras para llevarnos al Cordero de Elohim. Fíjense que aquí dice, y voy a leer el capítulo 3. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies de oso, y su boca como de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Ya hemos dicho que 42 meses por 30 hacen los 1260 días. De manera que los meses del calendario de Elohim son de 30 días todos los meses. Y abrió su boca en blasfemia contra Elohim para blasfemar su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlo. También le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyo nombre no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, inmolado desde el principio del mundo. De manera que en Génesis, una vez que Adán y Eva pecan, pues allí el Señor ofrece a su Hijo en sacrificio por los pecados de toda la humanidad, lo que en el cumplimiento de los tiempos, como dice, aquel que es la luz vino al mundo, del cual Juan dio testimonio diciendo que él no era la luz, sino que él había venido a dar testimonio acerca de aquel que era la luz verdadera que ilumina a todo hombre. La luz es revelación, la luz es la vida. De manera que la luz es revelación, hermano. Y esto que le estoy dando es revelación de que aunque hubo un tiempo para el cumplimiento, para que la revelación nosotros la pudiéramos entender, sin embargo, el Cordero de Elohim fue ofrecido desde antes de la fundación del mundo. De manera que ya para lo que aceptamos al Cordero de Elohim, que fue levantado en sacrificio por nuestros pecados y traspasado por nuestras culpas, pues estamos inscritos desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo, ya el Elohim eterno nos conocía, sabía quiénes éramos y nos escogió para que pudiéramos compartir la gloria juntamente con su Hijo. Así que, como dice, aquella luz verdadera que ilumina a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. Hermano, le pido que, por favor, lea las Escrituras. Elohim puede cambiar su suerte en este día. Cuando usted pueda ver, pueda mirar aquel que fue traspasado, aquel que fue levantado en sacrificio y traspasado por nuestras culpas. No solamente fue ofrecido en sacrificio desde antes de la fundación del mundo, pero él en Éxodo capítulo, en Levítico también, en Éxodo donde él está dando, dice aquí,
el Señor les dijo a Moisés y Aarón: esta es la ley para la Pascua. Ningún extranjero podrá comer del animal sacrificado. El que no sea de él no tiene parte, hermano. El cual deberá comerse en una sola casa. No se sacará de la casa ni un solo pedazo de carne del animal sacrificado, ni se quebrarán sus huesos. Por eso es que dice en Juan capítulo 20, para que se cumpliera la escritura, que no sería quebrado ningún hueso suyo, y que mirarán a aquel que fue traspasado. Así que el día 10 es escogido este sacrificio, como él está haciendo allí, ofreciéndose en sacrificio, para que, y pasa ese año en que él se ofrece haciendo señales para que creyeran en él, porque toda palabra que él habló y las señales que hizo fueron las del Padre, para que su pueblo lo recibiera, para que su pueblo pudiera entender que este era el Mesías y el Hijo de Elohim que había venido al mundo, y sencillamente su pueblo, mirando no veían y oyendo no oían, pues sencillamente sin verlo y sin oír su palabra, sin recibir su palabra, no podían convertirse, no podían arrepentirse ni convertirse para que fueran perdonados y sanados, perdonados de todo su pecado, y recibieran la liberación, recibieran la sanidad eterna, la vida eterna. Así que hoy es un día de salvación. Hoy es el día en que el Padre está presentando a su Hijo. Hoy es el día en que el Espíritu, porque Dios es Espíritu, está dando testimonio de su Hijo. Muchas personas van a lugares a congregarse, y debo decir que la falsa adoración es precisamente establecer un lugar de adoración para Dios. Como él dijo, no era en Samaria, no era en Jerusalén ni en Samaria donde debíamos adorar a Dios, sino que era en espíritu y en verdad. Dios es espíritu, por eso debemos adorarlo en espíritu y en verdad. En espíritu, con el corazón, con lo más íntimo de nosotros, y en verdad por medio de su Hijo, porque la verdad es su Hijo. Así que voy a leerle donde dice que este es el Hijo de Elohim, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Primera de Juan, este es el testimonio del Espíritu. Lo voy a leer aquí, dice el capítulo 5 de Primera de Juan: todo aquel que cree en el Mesías es nacido de Elohim, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Es decir, el que ama a Dios debe amar también al Hijo de Dios, por cuanto el Hijo de Elohim ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Elohim, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Elohim vence al mundo. De manera que cuando usted guarda los mandamientos de Elohim, usted está venciendo al mundo. Pero no solamente en guardar los mandamientos, sino en creer y recibir a aquel que él envió. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que este es el Hijo de Elohim? Este es el Mesías, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre. Y los tres en él concuerdan. Debo decir con tristeza que las traducciones
muchas traducciones de las Escrituras están enfocadas en la doctrina de quienes la hacen. En este caso, todo el mundo o muchas personas en el mundo creen en una Trinidad, que Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. El Shema Israel, el cual decimos todos los días: oye Israel, el nombre nuestro poder, el nombre uno es, y amarás el nombre de tu Elohim con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu fuerza. Y el Hijo dijo: el Padre y yo uno somos. De manera, amado hermano, que debo decir, estoy aquí para decir verdad. No hay tal Trinidad, hermano. Es realmente una doctrina que se ha enseñado en el mundo, se enseña en las iglesias, pero el Padre y el Hijo son uno solo. El Hijo es la parte visible. En nosotros tenemos un cuerpo, pero el verdadero hombre es el Espíritu que está en mi vida, el cual es el que tiene la vida, el cual es la vida, el cual es el que me permite participar de esta creación por medio del cuerpo. Pero como él dijo, la carne para nada aprovecha, el Espíritu es el que da la vida. De manera, amado hermano, que el Padre es el Espíritu y el Hijo es el cuerpo por medio del cual Él se manifestó y se dio a conocer al mundo. Usted también es uno. Usted es un ser y un cuerpo, es decir, su espíritu y su cuerpo son uno. De manera que somos creados a imagen y semejanza de Elohim. Es mi petición que el Elohim del cielo esté abriendo nuestros ojos para mirar la revelación de su gloria por medio de su Hijo, y seamos perdonados y sanados por medio de la sangre que Él derramó, seamos purificados por medio del agua de vida, y seamos llenos del agua de vida y podamos nacer de nuevo y tener parte en la gloria eterna cuando Él retorne para habitar junto con su pueblo. Que la gracia, la paz y la bendición de Elohim esté con todos, y en manera especial con los que reciben el testimonio del Espíritu. Amén.